Josué capítulo 12. Estos, pues, son los reyes de la tierra a quienes los hijos de Israel derrotaron, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde el valle del Arnón hasta el valle Hermón, y todo el Arabá hacia el oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y gobernaba desde Aroer, que está al borde del valle del Arnón, el medio del valle y la mitad de Galaad, y hasta el arroyo de Jaboc, frontera de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar de Cineret, hacia el oriente, y hasta el mar de Arabá, el mar salado, al oriente hacia Bet Jesimot, y al sur, al pie de las laderas del Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, uno de los que quedaba de los refaítas que habitaba en Astarot y en Edreit, y gobernaba en el monte Hermón, en Salca y en todo Basán, hasta las fronteras del Gesureo y del Maacateo, y la mitad de Galaad hasta la frontera de Sehón, rey de Hesbón. A estos Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel los derrotaron. Y Moisés, siervo del Señor, dio su tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos, pues, son los reyes de la tierra que Josué y los hijos de Israel derrotaron al otro lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el valle del Líbano, hasta el monte Jalac, que se levanta hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel según sus divisiones. En la región montañosa, en las tierras bajas, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. El rey de Jericó, 1. El rey de Jai, que está al lado de Betel, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Jarmut, 1. El rey de Laquis, 1. El rey de Eglón, 1. El rey de Geser, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Geder, 1. El rey de Jorma, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Libna, 1. El rey de Adulam, 1. El rey de Maceda, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapúa, 1. El rey de Jefer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Sarón, 1. El rey de Madón, 1. El rey de Hazor, 1. El rey de Simrón Merón, 1. El rey de Aksaf, 1. El rey de Taanac, 1. El rey de Megiddo, 1. El rey de Sedes, 1. El rey de Jocneam del Carmelo, 1. El rey de Dor en las alturas de Dor, 1. El rey de Goyim en Gilgal, 1. El rey de Tirsa, 1. 31 reyes en total. Josué capítulo 13. Era Josué ya viejo y entrado en años cuando el Señor le dijo: Tú eres viejo y entrado en años y todavía queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda: todos los distritos de los filisteos y todos los de los gesureos, desde el Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos. Los 5 príncipes de los filisteos: el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo. También los Sabeos. Hacia el sur, toda la tierra de los cananeos, y Mehara, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos, y la tierra de los giblitas, y todo el Líbano, hacia el oriente desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta Lebo Hamat. A todos los habitantes de la región montañosa
desde el Líbano hasta Misrefot Maim. A todos los sidonios los expulsaré de delante de los hijos de Israel. Solamente reparte la tierra por suerte a Israel como heredad, tal como te he mandado. Ahora pues, reparte esta tierra como heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Los rubenitas y los gaditas con la otra media tribu habían recibido ya su heredad, la cual Moisés les había dado al otro lado del Jordán, hacia el oriente, tal como se la había dado Moisés, siervo del Señor. Desde Aroer, que está en la orilla del valle del Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, hasta la frontera de los hijos de Amón. También Galaad y el territorio de los Gesureos y los Maacateos, y todo el monte Hermón, y todo Basán hasta Salca. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinaba en Astarot y en Edrei. Solo él quedaba del remanente de los refaítas, porque Moisés los hirió y los desposeyó. Pero los hijos de Israel no desposeyeron a los Gesureos ni a los Maacateos, pues Jesur y Maaca habitan en medio de Israel hasta hoy. Solo a la tribu de Leví no dio heredad. Las ofrendas encendidas al Señor Dios de Israel son su heredad, como él le había dicho. Dio pues Moisés una heredad a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y el territorio de ellos fue desde Aroer, que está a la orilla del valle del Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Hesbón y todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal, Meón, Jahasa, Kademot, Mefaat, Kiriatim, Sibma, Saret Sahar en el monte del valle, Bet Peor, las laderas del Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos que reinaba en Hesbón, al cual Moisés hirió con los jefes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra. Entre los que mataron los hijos de Israel, también dieron muerte a espada al adivino Balaam, hijo de Beor, y el límite de los hijos de Rubén fue el Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén según sus familias, las ciudades y sus aldeas. Moisés dio también una heredad a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias, y su territorio fue Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está frente a Rabá, desde Hesbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Mahanaim hasta la frontera de Debir, y en el valle Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón, con el Jordán como límite, hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad según sus familias, las ciudades y sus aldeas. Moisés también dio una heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. Y su territorio fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todos los pueblos de Jair que están en Basán, 60 ciudades. También la mitad de Galaad con Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, fueron para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Estos son los territorios que Moisés repartió por heredad en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero a la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad. El Señor, Dios de Israel, es su heredad, como él les había prometido. Josué capítulo 14. Estos son los territorios que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán.
los cuales les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun, y las cabezas de las casas de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte recibieron su heredad, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés a las 9 tribus y a la media tribu. Pues Moisés había dado la heredad de las 2 tribus y de la media tribu al otro lado del Jordán, pero no dio heredad entre ellos a los levitas, porque los hijos de José eran 2 tribus, Manasés y Efraín, y ellos no dieron a los levitas ninguna porción en su tierra, sino ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para sus ganados y para sus posesiones. Tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel y repartieron la tierra. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora, he aquí el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que ahí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo, y los expulsaré como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo, y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Josué capítulo 15. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias llegaba hasta la frontera de Edom, hacia el sur, hasta el desierto de Sin al extremo sur. Y su límite al sur se extendía desde el extremo del mar Salado, desde la bahía que da hacia el sur, y seguía por el sur hacia la subida de Acrabim y continuaba hasta Sim. Entonces subía por el lado sur de Cades Barnea hasta Hezrón, y subía hasta Adar y volvía a Carca. Y pasaba por Asmón y seguía hasta el torrente de Egipto, y el límite terminaba en el mar. Este será vuestro límite meridional. El límite oriental era el mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán. El límite por el lado norte era desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Entonces el límite subía hasta Bet-Hogla y seguía al norte de Bet-Arabá y subía hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. Y el límite subía hasta Debir desde el valle de Acor y volvía hacia el norte, hacia Gilgal, que está frente a la subida de Adumim, al sur del valle, y seguía hasta las aguas en Semes y terminaba en Rogel. Después el límite subía por el valle de Ben Hinnom hasta la ladera del Jebuseo al sur, es decir, Jerusalén.
y subía hasta la cumbre del monte que está frente al valle de Hinnom, hacia el occidente que está al extremo del valle de Refaim, hacia el norte. Y desde la cumbre del monte, el límite doblaba hacia la fuente de las aguas de Neftoa y seguía hasta las ciudades del monte Efrón, girando hacia Baala, es decir, Kiriat Jearim. De Baala, el límite giraba hacia el occidente hasta el monte Seir y continuaba hasta la ladera del monte Jearim al norte, es decir, Quesalón, y bajaba a Bet-Semes y continuaba por Timna. Y hacia el norte, el límite seguía por el lado de Ecrón, girando hacia Sicrón, y continuaba hasta el monte Baala. Seguía hasta Jabneel y terminaba en el mar. El límite occidental era el mar Grande, es decir, su costa. Este es el límite alrededor de los hijos de Judá conforme a sus familias. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del Señor a Josué, es decir, Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón. Y Caleb expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai, hijos de Anac. De ahí subió contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la tomó, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y sucedió que cuando ella vino a él, éste la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Y ella dijo: dame una bendición, ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias. Y las ciudades al extremo de la tribu de los hijos de Judá hacia la frontera de Edom en el sur fueron Cabseel, Edar, Hagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Hazor Hadata, Keriot Hezrón, es decir, Hazor, Amam, Sema, Molada, Hazar Gada, Hesmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Beerseba, Bisotia, Baala, Irim, Esem, El Tolad, Kesil, Horma, Siclag, Mad Maná, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain y Rimón. En total, 29 ciudades con sus aldeas. En las tierras bajas, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, En-Ganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadasa, Migdal Gad, Dilean, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lahmam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Jifta, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus pueblos y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que estaban cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod, sus pueblos y sus aldeas. Gaza, sus pueblos y sus aldeas, hasta el torrente de Egipto y el mar grande y sus costas. Y en la región montañosa, Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat Saná, es decir, Debir,
Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Jolón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esán, Hanum, Bet Tapua, Afeca, Humta, Kiriat Arba, es decir, Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jokdeam, Sanoa, Caín, Gibeá, Timná, 10 ciudades con sus aldeas. Halhul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y el Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jearim y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabá, Midim, Secaca, Nibsán, la ciudad de la sal y Engadí, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos. Por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá.